Bienvenidos a una nueva mateada en Mate Histórico. Estamos hablando en esta ocasión acerca de la antigua Roma y en especial de dos temas, esclavos y gladiadores, ¿no? Es un tema interesante y acá Pablo nos vas a contar un poquito cómo podemos organizarlo, ¿no? Sí, lo que primero hay que tener en cuenta es que Roma es una sociedad esclavista. ¿Qué quiere decir una sociedad esclavista? Que el producto de lo que se fabrica, se produce tanto en el campo como en las artesanías, entre el siglo III a.C. e inclusive el siglo II después de Cristo, en un periodo acotado, que es el momento del máximo esplendor del Imperio Romano, se podría decir, o por lo menos el inicio, Ujú, se produce por mano de obra esclava, ujú, ¿no? Tal ciudadano libre romano, que vendría a ser las personas que tienen derechos plenos, y que ahí tenés también ciudadanos ricos, ciudadanos más pobres, mm. extranjeros y finalmente esclavos. ¿Y de dónde pueden venir los esclavos, no? Porque hay varias ideas sobre Claro, esto. nosotros tenemos una visión por ahí más asociada al esclavo moderno, ¿no? De la edad moderna, de la conquista de América, ¿no? Entonces estos esclavos que eran traídos de África y eran llevados a América. En este caso hay diferentes orígenes para los esclavos en Roma. Generalmente se habla acerca de los esclavos por conquista, ¿no? Se conquista un territorio, por ejemplo, el territorio de los tracios, y entonces los tracios pasan a ser esclavos de los romanos, ¿no? Pasa también con Cartago o con otras localidades que va anexando Roma en ese gran imperio que va conformando. Y después, por supuesto, tenemos otras formas de convertirse uno en un esclavo, la cuestión biológica, ¿no, Pablo? Sí, por ejemplo, los hijos de las esclavas nacen esclavos, Ujú, inclusive cuando el amo tiene eh, un hijo con una esclava, se convierte en propiedad de esa persona, no en hijo, y por lo cual lo puede inclusive vender. mm. También hay prácticas de los ciudadanos romanos pobres de que abandonan sus hijos y esos hijos quedan como en adopción y esa adopción los convierte automáticamente en esclavos. Mm. No es una adopción al estilo en nuestros términos, ¿no? Sí, era frecuente que cuando un matrimonio campesino, por ejemplo, tenía un montón de hijos, como cuenta Pablo, había dos prácticas que para nosotros son aberrantes, pero eran comunes en la época, ¿no? El infanticidio por un lado y esta que comenta el profe, que es justamente, bueno, abandonar a este niño en un sector del foro y ahí, bueno, ahí empieza esta conversión a la esclavitud, ¿no? Y también había diferentes tipos de esclavos. Sí, no todos los esclavos tienen el mismo pasar. ¿Qué quiere decir esto? Hay esclavos que van a terminar trabajando en el peor de los trabajos posibles, que es las minas. En las minas el trabajo era muy duro, había que hacer mucho esfuerzo, por lo cual estaba condenado en un punto su existencia. Después el trabajo en la tierra también era muy duro. Mm, Hoy en día también se discute un poco de esclavos combinados con campesinos que trabajaban en estas sí. tierras. Y después estaban los que eran de servidumbre en las Ujú, casas, ¿no? Y acá hay un montón de categorías, ¿no? Porque puede estar el que es peluquero, el que ayuda al amo vestirse. ujú. Ponerse eh, una toga era muy complicado, entonces sí, ahí intervenía el esclavo. También estaban los esclavos que servían la mesa, ¿no? sí. Inclusive estaban los esclavos que eran, a parecer, muy agradables a la vista, los vestían con muy buena ropa, porque eran los que recibían a las visitas, inclusive eran aquellos que daban servicio, ¿no? A la gente que era de mucho prestigio. Entonces querían ver un esclavo bien agradable para Claro. ellos, ¿no? Por ahí en las casas más ricas de Roma, cada visitante tenía un esclavo asignado, ¿no? Aquellos amos que tenían varios esclavos a su servicio le asignaban a cada huésped un esclavo particular, ¿no? Sí, y muchos de estos recibían algo que se llama el peculio. El peculio sería lo que es el equivalente para nosotros un salario. O sea que por sus trabajos les pagaban. Por ejemplo, si un esclavo está obligado a producir artesanías, hagamos de cuenta sillas, Ujú, esas sillas se las quedaba al amo, el amo las vendía y le daba un porcentaje al esclavo. claro. ¿Por qué daba este porcentaje? Bueno, un reconocimiento por el trabajo, Ujú, pero en un punto también porque el esclavo puede llegar a ser libre en Roma. ujú, Puede pagarse su libertad, exacto. acumulando un cierto nivel de dinero. Este es el proceso de manumisión, ¿no? Ujú. Para convertirse en un liberto. En un esclavo liberto. Ujú, Que igualmente no es del todo libre, claro. porque va a tener algunas obligaciones con su ex amo, Ujú, pero va a tener una condición muchísimo mejor que el esclavo, ¿no? Porque ya puede tener familia propia ujú, y un montón de cuestiones más que le dan libertad. También hay otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué los esclavos no se rebelan, mm, no se escapan? El esclavo fugado, los esclavos llevaban distintivos, así sean mm, un collar un collar de hierro, estamos hablando, sí. con una placa de quién eras esclavo y de quién era el dueño.
De volver a, Sí, decían. tatuajes o inclusive marcas hechas a hierro del dueño que le pertenecía y otro montón de símbolos, por lo que hacían capturados, eran devolvidas a su dueño y el castigo era terrible. Ujú. Había fugas, por supuesto, Sí, pero no es que todos los esclavos pensaban fugarse, porque la pregunta es fugarse a dónde. claro. Y además esta promesa constante de la libertad, ¿no? Que mantiene la esclavitud. Un Mm. esclavo que piensa en su futuro de liberto no va a querer rebelarse antes de tiempo, No, la ¿no? idea es, bueno, yo voy a trabajar para convertirme en un liberto y poder vivir mejor y darle un Ujú. mejor futuro a mis hijos. Entonces el esclavo trabajaba. Igualmente, no hay que recordar una cuestión. El esclavo, desde el punto de vista jurídico de la ley romana, es un objeto. Mm. Se hereda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el amo lo puede matar porque es su objeto. Esto hace que muchas de las reuniones de esclavos, para diferenciarse de los otros objetos, como por ejemplo, también el animal para el romano era un objeto, maltratan las herramientas, tienen ciertas prácticas de resistencia, como trabajar lento, trabajar Claro. mal, tampoco lo hacían felizmente y Ujú. toda la sociedad funcionaba en armonía. Y por último, y este no es, es el tema, este es el tema principal, es el tema del gladiador. ¿Qué era un gladiador? Un gladiador formalmente es un esclavo entrenado para dar un espectáculo de lucha. Ujú. Un espectáculo de lucha no es que entra y mata a todos y listo, sino que tiene que hacer una presentación, Claro. saludar, Ujú. vestirse, saber utilizar determinadas armas, las espadas, o saber usar la red, Ujú. el arpón, diferentes tipos de cosas para ser visible en un combate Mm. que se hacían en estos estadios, ¿no? Sí, eran los anfiteatros de la antigua Roma. Tenemos por supuesto al Coliseo, que ustedes conocen por estas imágenes de lo que ha quedado el Coliseo, ¿no? Unas imágenes muy famosas, pero había anfiteatros en casi todas las localidades, ¿no? En Capua, qué sé yo, cerca de las inmediaciones del Vesubio. Entonces tenemos en diferentes lugares diferentes anfiteatros que son estas arenas de lucha que dice Pablo. El esclavo que era gladiador se formaba en las escuelas de gladiadores y luego participaba de estos enfrentamientos que a veces eran con otros gladiadores, con animales, eran frecuentes estos enfrentamientos con bestias que a veces eran exóticas para los romanos. Era todo un espectáculo, se llevaban al Coliseo elefantes, caballos, leones, fieras salvajes que enfrentaban a estos gladiadores, ¿no? Y muchos no terminaban bien. En realidad, no era tan frecuente que un gladiador perdiera la vida. Esto era más frecuente con otro grupo, ¿no, Pablo? Sí, porque en el Coliseo Romano también era el espectáculo de la justicia, ¿no? Ujú. Aquellos que eran condenados capaz de traición a la Exacto. patria, delincuencia o algún crimen aberrante, los llevaban al Coliseo Romano y eran los primeros que luchaban. Y Ujú. capaz luchaban casi desarmados y con un conjunto de gladiadores o contra un gladiador y el espectáculo era ver cómo el gladiador justiciaba Ujú. a estos grupos. Luego los gladiadores eran como héroes, ¿no? Ahí venía la segunda parte del espectáculo, que era el momento en que esos héroes populares salían a la arena y enfrentaban ahí sí, gladiador contra gladiador. Y si alguno terminaba en una situación complicada, comprometida, era bueno, el organizador del espectáculo, el público, o si estaba presente un emperador, un cónsul, un centurión, el que decidía cuál iba a ser el destino de ese hombre, ¿no? Si estaba arrodillado en el piso levantando su mano, tenía que decidir si seguía vivo o si su destino era el de huello a la muerte, ¿no? Sí, el tema de los esclavos y el gladiador en particular es que es un esclavo de alto rendimiento, Mm. ¿no? Es un deportista, un punto. Comía 3 veces al día, desde el primer momento entrenaba, tenían ludus, que vendría a ser el lugar donde practicaban, y eran muy famosos, eran vanagloriados, inclusive personas libres decidían ser gladiadores, Sí. a riesgo de perder la vida, pero decían, es un momento muy importante ser este deportista, Ujú. este héroe de combate, en una sociedad que valora mucho eso. Y el peculio era más alto, además, El un peculio 20-25%, y de unas ¿no? batallas muy importantes, ¿no? Ujú. Así que estos esclavos, cuando eran revendidos capaz por sus amos, valían muchísimo porque eran esclavos de lujo, se podría decir. Sin embargo, hubo varias rebeliones de esclavos, Ujú. en total tres, pero la última es la más famosa, que es la rebelión de Espartaco. Que es la más famosa porque es la que llegó más profundo. Ujú. En Capua había un ludus que dirigía a un romano que se llama Batiato, y tenía este gladiador que se llamaba Espartaco, que era muy famoso, muy Ujú. famoso. Y los gladiadores de ese ludus deciden con utensilios de cocina, Ujú. básicamente, liberarse a sí mismos, matando a sus amos, Ujú. escapan del lugar,
se refugian primero en una montaña. Ujú. En esa montaña logran derrotar a los romanos, al ejército romano, y genera una onda de entusiasmo. Claro. Sí, al principio son 200, 300 y se empieza a sumar gente cuando ven que Espartaco está prometiendo un cambio en esta sociedad. Que no es un cambio total, ¿no? Pablo, acá tenemos una diferenciación importante, ¿no? No se trata de terminar con la esclavitud o con la lógica esclavista, ¿no? ¿Qué propone Espartaco? No, un punto es, los esclavos se entusiasman mucho con Espartaco porque él está dispuesto a liberar a los esclavos y a repartir lo que él ganaba en las batallas con todos, de forma equitativa. Ujú. Pero al mismo tiempo Espartaco tiene un discurso que era convertir en esclavo a los romanos. O Claro, sea, era una venganza en contra de los romanos lo que estaba organizando Espartaco. una subversión de la sociedad, ¿no? Sí, una subversión, o sea, darlo vuelta, una Ujú. rebelión. Por lo cual no termina de ser una revolución que Ujú. busca liberar al Sí. conjunto de la sociedad, diciendo no luchan por eliminar la esclavitud, sino por invertir los roles del oprimido con el opresor. Por lo cual, bueno, acá se puede decir, es una gran rebelión, es muy interesante, pero tiene esta limitación, Mm. que es darlo vuelta, Sí, y al pero dejarlo igual. principio, como hablábamos, ¿no? Son pocos, luego son más. Los cónsules desde Roma empiezan a preocuparse. Craso, Pompeyo, otros cónsules de la época empiezan a enviar cada vez más legiones cada vez más grandes. Y llega un punto que son 40.000, 50.000 las fuerzas de Espartaco. Van hacia el norte, van hacia el este, bajan hacia el sur, intentan ahí hacer un trato con el pirata siciliano. Bueno, hay un montón de batallas porque dura 3 años la guerra, ¿no? Del 73 a.C. al 71. Y el final de Espartaco es terrible, porque muere en combate. ¿Y qué pasa con los esclavos? Y lo que hacían los romanos, que era una condena pública, que es la crucifixión. Nosotros la conocemos, es muy famosa por la idea que tenemos en Cristo, ¿no? Claro. Que fue crucificado. Bueno, esto es una práctica romana a delincuentes rasos, Ujú. ¿no? Y durante el camino que va de Capua, que es más o menos para que se entienda Nápoles, Ujú. hasta Roma, en toda la vía Apia, o sea, el camino principal, todo lleno de crucifixiones una tras de otra Ujú. de estos rebeldes. Y son 6.000 rebeldes, y además como una forma de decir, bueno, esto no tiene que volver a ocurrir, ¿no? Ver esa imagen ahí para alguien que está pensando en hacer una rebelión, bueno, es un parate, es decir, esto no puede volver a pasar, yo no me meto, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de los gladiadores, de los esclavos, creo que el tema se ha entendido muy bien, y es una invitación también, bueno, no es azaroso que hayamos elegido este tema, está saliendo ahora Gladiador 2. Y nosotros, bueno, a mí particularmente Gladiador, la primera me encantó A cuando la mí vi cuando era también me chico. encantó, me encantó. Y ahí hay una frase del director Ridley Scott. Sí, el director sacó dos películas últimamente, una es Gladiador 2, que Ujú. está ahora en cartelera, pero previamente había sacado ya Gladiador 1 y había sacado también Napoleón, Hmm. ¿no? Y entre otras, todas de tono épico. Le Sí. gustan mucho las películas históricas. Y esta vez se enojó y habló mal de los historiadores, pues está cansado que le critiquen la veracidad De de los... las cosas que ocurren. Y dice, bueno, tampoco estaban ahí los historiadores Claro, para saber qué realmente pasó. no tenemos la máquina del tiempo. No, lástima, ¿no? Porque Pero... me encantaría poder entrevistar a hmm. Espartaco y que él mismo me contradiga lo que yo estoy diciendo Ujú. ahora y aprender de él. Mm. Es verdad que los historiadores no estuvimos ahí. Los historiadores, el insumo principal que utilizamos son las fuentes históricas, ¿no? Lo que se puede demostrar o Mm. comprobar. Si no tratamos de evitarlo o hacer una salvedad, diciendo, hay algunas versiones que se cree porque no tenemos la certeza. Por eso hay cosas que preferimos callar. Bien, esto es decir, los grandes misterios. Ujú. Para nosotros siguen siendo grandes misterios. Ni siquiera nos adentramos ahí. ¿Por qué? Porque es ficcionalizar, un punto inventar o hacer Mm. hipotetizar, ¿no? Sí. Pero nosotros no creemos que haya, contrariamente al director de la peli, no creemos que haya una discusión entre ficción e historia. Justamente al No, revés, ¿no? no, justamente creo que la ficción es una invitación, ¿no? Y la historia también es ficción, ¿no? También Sí. como una narración literaria. De esto lo hemos hablado muchas veces con Pablo preparando estos videos. Hacer historia es narrar, ¿no? Es Sí. contar una historia. Y bueno, es justamente una invitación a ver la peli, a disfrutar de esa ficción que se nutre tanto de la historia y de la historia que además nutre la ficción, ¿no? Y de inventar. ¿Por qué Ujú. no se puede inventar si él nunca dijo que está haciendo un documental Claro, de Roma? Si él estaría haciendo un documental, estaría perfecto las críticas que se le hacen. exacto. Pero como no es un documental, si él quiere que Napoleón diga eso, va a decir eso. Me parece Exacto. perfecto. Así que bueno, Pablo, siempre como siempre, muy esclarecedor.
Y estamos acá en el próximo video. Seguimos en Mate Histórico. Pueden seguirnos en todas nuestras redes, que ahora tenemos un montón más, ¿no? Sí, tenemos Instagram, Spotify, Ujú. TikTok, Twitter. Twitter. Ahora es X. Ahora es X. Así que bueno, pueden seguirnos por ahí. Y bueno, un gran saludo y muchas gracias por acompañarnos.